Vamos a ir comenzando. Buenos días a todos. Soy Luis Beltrán, del equipo de pre-sales de Embat. Llevo ya más de 3 años en Embat, y unos cuantos más dedicándome a la gestión de automatización de tesorería. Una parte de mis funciones principales ahora mismo es acompañar a nuestro equipo comercial en las demos que hacemos a nuestros posibles clientes para que vean cómo sería la integración de Embat en sus procesos operativos normales, para que se hagan una idea lo mejor posible antes de llegar a contratar nuestros servicios. Muy bien. A ver. Bien. Poco para que veáis Embat qué es, ¿vale? Al final, como compañía, es una compañía española con sede en Madrid. Ahora mismo contamos con más de 350 clientes corporativos. Al final, esto nos ha ayudado a crear es una parte importante que nos ayuda a crear el software que tenemos actualmente y que continúa evolucionando, ¿vale? Con al final, empresas de todo tipo de sectores y todo tipo de operativas y que se ajustan perfectamente a su día a día. Al final también disponemos de tres sedes en Europa, en Inglaterra y en Alemania, teniendo ya hay equipos ahí y clientes locales, lo que también nos aporta mucha experiencia. Y bueno, que al final nuestros clientes disponen de subsidiarias y empresas a lo largo de todo el mundo, lo que nos hace tener mucha más experiencia en todo tipo de servicios. Bien, aquí como de un poco para que veáis el tipo de clientes que disponemos, ¿vale? Además, que disponen de Business Central, tenemos de todo tipo, desde que se dedican más a la construcción, industria, servicios, tecnológicas, hostelería, todo tipo de retail, ¿vale? Al final todos han tenido cabida aquí, ¿vale? Y al final tienen toda su operativa, la solemos llevar por aquí y atacando diferentes problemáticas que tienen y les damos solución. ¿Por qué puede tener sentido una empresa incorporada en BAT? Ya no solo un TMS, que sería en BAT, un software de tesorería, gestión de tesorería. ¿Y por qué en BAT, a diferencia de otros? Por la rapidez con la que conectamos los bancos, la conectividad que la disponemos con los ERPs, que es en tiempo real, igual que los bancos. Y al final esto consigue que con los procesos que tenemos consigamos automatizar varios puntos como la gestión de tesorería, procesos contables, para que ser más eficientes y tengan un aporte de valor mayor, ¿vale? A la hora de operar diariamente los equipos financieros. Muy bien, un poco para que veáis cómo se sitúa Embat se situaría en vuestro día a día, ¿vale? Al final Embat cae en medio de lo que son, pues oye, todas vuestras relaciones bancarias, posiciones bancarias y Business Central. Y disponemos de conectividad direccional. ¿Esto qué es? Que nos traemos información bancaria de vuestros productos bancarios en tiempo real, ¿vale? Y se integran en Embat, ¿vale? De todas vuestras compañías, de todos vuestros bancos, ya no solo a nivel local, sino también a nivel internacional, y conectamos con Business Central, y lo cual nos trae también de sentido bidireccional. Nos traemos información para tener una posición de tesorería a futuro, y también para poder luego también contabilizar. Y todo esto también se lo devolvemos al RP para cerrar el círculo, ¿vale? Muy bien. Poco, también al final, una de las partes importantes que tiene Embat para conseguir automatizar todos estos procesos, ¿vale? Sería gracias a nuestro agente de inteligencia artificial, que se llama Tellme, que ya va aportando, digamos, es una solución transversal que tenemos, que os va aportando en diferentes tareas, en diferentes funcionalidades de Embat, para ayudaros en análisis, en trabajos manuales y cada día conoceros cómo operáis para poder haceros más sugerencias de cómo operar en vuestro día a día y mejorar los procesos continuamente. Y aquí podéis ver cómo sería muy rápido en dónde atacamos, en qué problemáticas solemos atacar con las diferentes funcionalidades que tenemos en Embat. ¿Vale? No voy a entrar en detalle, o sea, haré una demo más adelante, no voy a entrar en detalle de cada módulo, ¿vale? Pero sí comentaros sobre, oye, pues qué es lo principal que una empresa debería disponer. Oye, pues visibilidad bancaria agregada, tener todas las posiciones bancarias en tiempo real en un mismo sitio. Al final, en base a convertir en un banco de bancos, digamos, donde puedes manejar todas tus posiciones. El poder tener eh,
en vuestra tesorería un flujo de caja pasado por donde puedas ver todo lo que estaba ocurrido en tu tesorería y también hacer una previsión, un forecast a futuro automatizado, ¿vale? Ya no es tanto es el que al final ese trabajo, perdón, un momento que me ha entrado aquí, tenía una encuesta preparada, ¿qué tarea representa hoy el mayor reto en tu gestión de tesorería? Si, así un poco enfocado también, qué es lo que os va, cuáles son vuestras mayores problemáticas. Vale, no sé si un momento que acabe la encuesta, que contestemos todos y sigo. Vale, creo que ya estaría. Vale, y sigo un poco. Pues como estaba diciendo, poder obtener una previsión de flujos de caja y una tesorería a pasado, ¿vale? Luego todo el tema de automatizar todo el proceso contable de bancos y la conciliación bancaria, ¿vale? Todas aquellas tareas que diariamente tienen que realizar y muy repetitivas, lo cual tiene un impacto directo en mi tesorería, ¿vale? Al automatizar este proceso, a llevar al día los cierres, todo esto a conseguir que sea más eficaz en mi previsión de tesorería, ¿vale? Todo esto, como veis, muchas de ellas están apoyadas por nuestro agente de Telmi, ¿vale? En el cual nos va a ir reforzando y asumiendo tareas constantemente. También disponemos, cuando se obtiene un buen volumen de pagos, ya sea a nivel nacional o internacional, todo el tema de centralización de pagos, generación de flujos de aprobación personalizados, ¿vale? Para cada empresa y para el sistema de operación de cada empresa y poder emitir, ya no solo generarlo, emitirlo directamente al banco y aprobar todos tus bancos de golpe. No tener que entrar al final a todos los bancos desde el móvil e ir aprobando uno a uno. Al final agilizamos y securizamos lo que es el proceso de emisión de pagos. ¿Vale? Todo esto, obviamente, todas las operativas están apoyadas por nuestro módulo analítica, ¿vale? Al final una funcionalidad transversal donde cual podemos generar todos nuestros informes personalizados y usarlos para, pues oye, con la información que tenemos de los RPs, de que se genera el propio embat o que viene del banco. Muy bien. Y ya para cuando tenemos operativas, digamos, estructuras societarias más complejas, en el cual hacemos mucha operación intercompañía, automatizar todo este proceso, porque al final, oye, pues el operar no es que sea una cosa complicada, solo que llevarlo al día, el volumen que puede llegar a generar y todo lo que conlleva contablemente o control, pues esto en BAT os va a ir apoyando para aquellos que tengáis esta necesidad para que se haga de forma automática. Muy bien. Bien, y esto sería un poco el conector que tenemos ahora mismo con Business Central. Vale. Todo lo que al final nosotros tenemos un conector ya desarrollado, no hay que hacer ningún tipo de desarrollo, se instala en cosa de un par de días, ¿vale? Es muy rápido y tenerlo operativo en producción. Esto implica que vamos a recibir desde el día conteniendo conectividad bancaria en tiempo real, que es muy rápida de integrar en Embat, y el conector, y ya conectado a Business Central, ya vamos en menos de una semana tenemos todo integrado en Embat y que no solemos traer de Business Central. Oye, pues todo en la cartera de clientes y proveedores, los clientes y los proveedores, las dimensiones analíticas, todos los asientos contables, todo esto para ir operando con Embat. Final, también tenemos la capacidad de cualquier campo que sea necesario de Business Central, de alguna tabla, poder incluirlo en Embat sin necesidad de desarrollo. Pues yo tengo un campo específico en las facturas que quiero aprovechar y para clasificar mi tesorería o para aportar, o en caso, por ejemplo, de, de clientes más destinados a e-commerce, el pedido de la web, que eso pues para la reconciliación bancaria al final, el número de factura es uno el que tiene Business Central, pero el pedido es el que me indica al final a qué cliente pertenece, pues todo eso se podría incluir de manera muy fácil y sin necesidad de desarrollo. Al final tenemos una integración muy bien desarrollada, lo que hace que operar sea mucho más fácil. Y bueno, y cubrimos desde
Navision 18 y Business Central On-Premise y el SaaS. Aunque la tendencia actual es que casi todo el mundo pase a SaaS en Business Central. Muy bien, ahora voy a haceros una pequeña demo de Embat, ¿vale? Donde podéis ver cómo es un día a día de una persona en Embat. Bueno, ¿vale? Entonces, Embat al final es una plataforma web. Esto que implica que no tenéis que destinar ningún tipo de infraestructura ni recurso técnico para empezar con Embat. Nos encargamos todos nosotros de ello, ¿vale? Y al final, en el momento que entres en Embat, ¿vale? Que se puede hacer single sign-on con Microsoft, si disponéis de ello, incluso obligar a doble factor de autentificación, si tenéis una directriz de seguridad implantada en vuestra compañía, ¿vale? Entonces, yo puedo, ya lo primero que veré es toda mi estructura societaria. Trabaje con una empresa o con varias, voy a poder ver la información individualizada o consolidada en un mismo sitio. Esto es lo primero que vais a recibir, ¿vale? Y lo primero de todo sería también conectar todos los bancos con los cuales disponéis. Nosotros aquí disponemos de diferentes tipos de conectividad. La más común, ¿vale? El que usan nuestros clientes y la que marca mucho la diferencia es la conectividad vía API. ¿Eso qué significa de la conectividad vía API? Al final yo selecciono el banco con el que trabajo. Se me abre un pop-up y en este momento, con nuestras propias credenciales, obtenemos un token en el cual podemos leemos todas las posiciones y todo el extracto bancario de todos vuestros bancos, ¿vale? ¿Esto qué implica? Que en cuestión de minutos yo pueda disponer de todos mis bancos en un mismo sitio y recibir la información en tiempo real, ¿vale? No hay límite de llamadas. Yo puedo llamar a lo largo del día cuantas veces quiera. Que he llamado a las 12 de la mañana y ya nunca más, no pasa nada. En BAT completa por la noche, el extracto bancario para que a la primera hora por la mañana lo tengas. En la conectividad vía API, aparte, lo bueno, este es en tiempo real, cubren la parte en España dispondremos del 99,9% de los bancos. A nivel europeo también un gran abanico de conexiones que tenemos. Es cuando ya nos vamos igual a geografías más complejas donde la normativa bancaria no exige este tipo de conectividades o los bancos no tienen esta tecnología implementada, es donde tendremos que ir a conectarnos con otros tipos, ya sea un Swift, un host to host, ¿vale? Conectividades más legacy, ¿vale? En el cual perdemos el tiempo real, vamos a D-1, pero también podemos integrarlo todo aquí, ¿vale? Obviamente, una serie de productos que solemos incorporar, ¿vale? Lo más básico, cuentas corrientes, líneas de crédito, ¿vale? Que alimentarán mi tesorería y mi proceso contable, pero siempre lo complementamos con líneas de financiación de circulante, ya sean confirming, factorings y productos de deuda, como pueden ser largo plazo, que sería pues, los préstamos, también si incluimos leasing, rentings. Importante también hablar de para las empresas más dirigidas a un B2C, plataformas de pago como sería Adyen, Stripe o PayPal, ¿vale? Las integramos como si fueran cuentas bancarias normales, ¿vale? Eso es uno de los problemas principales que suelen tener este tipo de empresas, que no ven el detalle, al final son unos ficheros muy complicados, nosotros lo incluimos aquí, y además separando todo el tema de lo que es el cobro de las comisiones y operando directamente contabilizando directamente de la propia plataforma. Tarjetas de crédito de gastos, alguna plataforma de gastos, todo esto al final la idea es complementar todo tu pool bancario aquí para tener control de ello. ¿Vale? Bien. ¿Y esto en qué se traduce? Al final está muy bien. Lo primero de todo, que voy a poder ver toda la información de mis bancos y de mis productos bancarios, ya sea lo mismo, puedo verlo a nivel unitario o a nivel global de todas mis empresas. Voy a poder ver todos los movimientos que ocurren en mis empresas. ¿Vale? Como veis un poco, para que veáis cómo es la interfaz de Embat, os hagáis una idea, es bastante intuitiva, ¿vale? Yo puedo filtrar por producto, cambiar de empresas, fecha, añadir filtros personalizados por columna, incluso, por ejemplo, buscar un movimiento rápidamente, ¿vale? Lo bueno también es, desde aquí, puedo directamente actualizar los bancos, esto haría una llamada a los bancos y traer la información actualizada hasta el momento actual. Bien.
De la información que veis aquí, podemos ver, pues, lo mismo que en un extracto bancario normal, fecha de operación, fecha valor, a qué banco pertenece, a qué producto bancario pertenece, y ya también veo, bueno, la información, toda la descripción que trae los movimientos bancarios. Si el movimiento bancario, por ejemplo, fuera en otra divisa, como es este caso, ¿vale? Nosotros sabemos que cada empresa se crea con su divisa contable. Obviamente, cada cuenta va a tener su divisa de la cuenta, pero se transforma, se hace el cambio directamente a la divisa contable de la empresa para poder consolidar la información, ¿vale? Em, ya también vemos, oye, algunas columnas que van haciendo referencia a funcionalidades de Embat, como la categoría. Eso hace referencia a la categoría de tesorería. Una de las cosas que hace Embat, ¿vale? Y la cual agradece mucho a sus clientes, y yo creo que es un trabajo que las empresas no es que no quieran hacer, es que les lleva demasiado trabajo y suelen o no hacerlo o hacerlo más o menos, ¿vale? Que es la categorización de las transacciones en el flujo de caja, poder montarte un flujo de caja histórico. Y esto Embat lo consigue de diferentes maneras. Una es operando con Embat directamente y también a través de Tellme, ¿vale? Nuestro agente de inteligencia artificial. ¿Vale? Lo que va a hacer es ir categorizando en base a la experiencia que va teniendo con el cliente todas las transacciones. Manejamos más o menos al inicio, cuando un cliente entra nuevo, un 65% de automatización. Esto es la categorización, incrementándose hasta un 92, depende un poco de la empresa, 92% cuando ya un cliente lleva un tiempo en Emba, ¿vale? Entonces ya quitamos esta tarea. Sí, bueno, que la empresa que la tenía se la quitamos y la asume Emba completamente. El que no conseguía llegar a categorizar todos estos movimientos, pues ya es otro aporte de valor que le va dando Emba poco a poco. Bien, y que también vamos a ver nuestro estado de conciliación. Esto hace referencia a nuestro módulo de contabilidad, ¿vale? Nuestro módulo de contabilidad, al final, una transacción entra en EMBAT, ¿vale? Le aportamos una serie de datos para poder acabar en Business Central contabilizada, ¿vale? Entonces es cuando pasa al estado contabilizado. Esto sí que entraré en más detalle un poquito más adelante. Y luego, independientemente de lo que está contabilizando EMBAT, nosotros estamos leyendo el mayor de cada cuenta y nos traemos todos los asientos, ¿vale? La famosa tabla MOPS Bancos en Business Central. Todo eso nos traemos todos esos asientos y punteamos, ¿vale? Punteamos las transacciones bancarias con los asientos, ¿vale? ¿Esto qué implica? Ya lo bueno es que al integrar en BAT no significa que sustituye al RP, es un complemento. Yo si de repente decido operar en Business Central, contabilizar algo manualmente en Business Central, no pasa nada. A mí Business Central me va a informar que, primero, que si es un documento que estaba pendiente, ya no está pendiente, y si es bueno, como estoy leyendo el mayor, me voy a tener el asiento y se va a conciliar con la transacción, excluyéndola del proceso contable. Al final tenemos trazabilidad sobre todo lo que es la parte operativa y contable de bancos. Muy bien. Voy a entrar en la parte de flujo de caja, ¿vale? ¿Y qué nos va a dar aquí? ¿Qué nos va a permitir hacer EMBAT y no nos va a ayudar en el día a día? Bueno, primero que veáis que esta estructura, que os puede parecer más, la podéis reconocer o más similar a las vuestras, o completamente no, es completamente personalizada, ¿vale? Inicialmente, cuando empieza una implementación, ¿vale? Se suele pedir esa estructura con la que se trabaja. ¿Vale? Para que ya cuando entres en Emba tengas algo ya que vayas reconociendo. Bien, esa estructura obviamente puede ir evolucionando según trabajas con Emba, pero es completamente personalizada. Lo que quiero decir con esto, ya no es solo personalizada por cliente, sino que yo puedo tener diferentes estructuras en diferentes empresas, ¿vale? Claro, esto luego, al final, si yo mantengo una única, es muy fácil, pero yo si mantengo diferentes, lo que también te permite Emba es consolidar todas esas estructuras diferentes o única en en un mismo sitio, ¿vale? Todos los flujos de caja para obtener una visión consolidada de nuestra tesorería. Voy a bajar otra vez a una empresa, ¿vale? Y bien, entonces, ¿qué nos da cuando entramos? ¿Qué es de las primeras cosas que nos da? Pues ya lo he dicho, hace un momento es toda la parte del histórico. Embat nos va a categorizar todas las transacciones automáticamente, permitiendo tener en la misma estructura con la que trabajo mis predicciones futuras, también el pasado, ¿vale? Y yo venir a cualquier periodo, ya sea diario, semanal, mensual, trimestral, como lo quiera ver, y ver de qué se compone un saldo, ver todos los movimientos que componían ese saldo, en detalle, ¿vale?
Si, por ejemplo, hubiera algún movimiento que quede sin categorizar, a ver si tengo alguno por aquí, ¿vale? Yo podría, si no lo ha hecho, se ha hecho manual, si no se ha hecho automáticamente, yo podría hacerlo manualmente, incluso los que me ha hecho automáticamente, poder moverlos fácilmente y decir, por ejemplo, a dónde iría, ¿vale? Y tener todo bien categorizado. Esto es lo primero, ¿vale? Que nos va a dar Embat. ¿Qué es lo siguiente que suele buscar un cliente? O que también, cuando en verdad cuando buscan tesorería, lo primero que buscan es poder sacar una previsión a futuro, saber cómo va a estar mi tesorería a futuro. Y aquí lo que permitimos, ¿vale? Lo que hacemos es, nos ayudamos es alimentar este flujo de caja, ¿vale? Porque al final cuando montas un flujo de caja vas sacando diferentes partidas, diferentes sitios, las vas plasmando en un Excel y ¿qué pasa? Que cuando acabas o ya está desactualizado, también que el saldo de caja igual no lo tienes actualizado, bueno, y todo ese trabajo que suele ser bastante laborioso es donde nosotros incidimos y os lo intentamos quitar en la máxima medida posible, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final dedicarse a hacer análisis. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esto? Al final decidimos cómo alimentar, permitimos decidir, perdón, perdón, perdón un momento. Espera un momento que me está llamando al teléfono. A ver, vale. Bien, entonces, esto nos permitirá tener, bueno, montar diferentes, alimentarlo de diferentes maneras, porque desde diferentes sitios vamos a extraer diferente información. Bien, ¿cuál es la principal de ellas y que estamos conectados? El RP. Nos traemos todos los documentos abiertos que están en Business Central, ¿vale? Facturas de clientes, facturas de proveedores, efectos, abonos, todos con sus vencimientos, con sus detalles, con sus datos. Entonces, esto nos va a permitir montar todo esto. Vale, todas estas facturas, estos documentos con sus vencimientos van a ir cayendo en EMAL con sus características. Lo que he dicho antes, podemos traer cualquier dato para que esto se automatice donde tiene que caer, ¿vale? Em, y al final nos va componiendo los periodos posteriores, nos lo va complementando con todos los documentos. En algunos casos también, bueno, en los clientes que lo tienen bien montado, lo que permitimos es traernos pedidos, ¿vale? Entonces, si nuestra facturación a 30, 60 días, pues muy bien, pero podemos llegar más lejos, incluso trayendo los pedidos con la línea de detalle de cuándo serán las entregas y llevando nuestra previsión más a largo plazo. Al final vamos. Todo esto también se puede complementar al final con previsiones manuales. Podemos crear unas bolsas de previsiones manuales más aún más a largo plazo que se irán sustituyendo con la facturación según vaya llegando, ¿vale? Al final es componer cada categoría con los datos que toque de la manera más automática posible. ¿Qué pasa con aquellas categorías, por ejemplo, que no, em, que no se pueden alimentar documentos? Ahí ya podemos hacerlo de diferentes maneras, ya sea con esas mismas previsiones manuales que hablaba hace un momento, o podemos aprovechar a Telmi. Telmi al final se basa en el histórico para revisar todo lo que ha habido pasado y crear una previsión a futuro, teniendo en cuenta pues tendencias, estacionalidades y se van automáticamente se van modificando según van dando nueva información, se van modificando. Al final es lo que iba diciendo, seguir rellenando automáticamente cada concepto presupuestario. Bien, ¿cuáles son las últimas maneras también que tenemos? El personalizado. El personalizado directamente me permitiría, por ejemplo, pagos y abrir, oye, pues otros pagos. Tengo un pago único que quiero marcar aquí. Oye, hacer input directamente como si fuera un Excel nuestro flujo de caja, ¿vale? Incluso modificarlo. Incluso hay algunos casos que también tenemos clientes que, si os habéis dado cuenta, yo te puedo crearme muchas proyecciones, ¿vale? Lo que hacen aquí es copiar y pegar, ponen todo en personalizado y copian y pegan el presupuesto que han generado a principio de año. ¿Vale? ¿Esto qué nos hace? Pues tener diferentes visiones de nuestra tesorería, ya sea a nivel presupuestario, luego más operativo con el que sería más a corto plazo, con mi día a día ya sabiendo con más precisión lo que va a venir, incluso todos estos escenarios se podrían comparar, ¿vale? ¿Para qué todo esto? Al final, el ayudar a montar, el que os quitemos toda esta tarea de montar, al final pues podemos conseguir ya no solo el saldo total de mi tesorería, sino lo que puedo ver mi saldo individualizado por producto, pasando tanto una tesorería
reactiva a proactiva, poder anticiparme a posibles descubiertos, poder saber si voy a necesitar, en el caso de que trabaje con líneas de financiación, si de verdad voy a necesitar disponer de aplazar proveedores, anticiparme clientes, todo esto viendo, sabiendo qué me va a caer, qué previsión voy a tener a futuro y sobre qué productos, qué necesidades de liquidez voy a necesitar. Bien, ¿cómo completamos todo esto? Oye, pues con el análisis, porque al final os he enseñado un poco lo que era el pasado, lo que es montar el futuro, pero tenemos nuestro análisis de variaciones, que al final no deja de ser un puente, ¿vale? Entre el pasado y el futuro, ¿vale? Donde se analiza, donde lo que hacemos es básicamente analizar qué está pasando, ¿vale? ¿Qué tal está, qué tal de esas previsiones que hicimos, qué tal han ocurrido? Y entonces al final va a ir macheando transacciones con previsiones que tenía y sobre todo previsiones que tenía que no están ocurriendo, que no se están realizando, poder capturarlas y poder decidir qué quiero hacer con ellas. Desde Embed no lo ha hecho automáticamente, buscar la transacción con la que casaría o gestionarla, ¿vale? Eso es el cobro de un cliente. Yo he hablado con el cliente o mi departamento de cobros me ha informado que este cliente pagará una fecha precisa, más o menos. Me dicen, oye, la segunda semana de febrero. O ya han emitido la transferencia o la van a emitir esta semana, estará a punto de entrar. La puedo convertir en dinámica. ¿Esto qué hace? Que vaya adelantando un día, ¿vale? Y ya automatizándose, digamos, buscándose hasta que se cumpla la previsión. Al final lo que hace es que todo ese trabajo que voy haciendo de hacer montar mi flujo de caja futuro no sea un borrón ni cuenta nueva. Es decir, que todo lo que hice el mes pasado, todo lo que no ha ocurrido, pueda gestionarlo rápidamente y que no se me olvide nada. Y por último, las transacciones inesperadas. A ver, vamos a buscar un periodo que... Bien. Esto al final, ¿en qué me ayuda? En ver cosas que pasan por mi banco que yo del cual no tengo previsiones. Pues lo que me hace es que para futuras previsiones, oye, sea más preciso o no me deje nada, ¿vale? Y esto periodo a periodo voy cerrando y voy validando todo lo que ocurre en mi caja. Bien, obviamente hay muchas más cosas que se pueden hacer aquí. Estas son unas pequeñas muestras de lo que podemos hacer. Lo complementamos toda esta parte con nuestro módulo de analítica, como he dicho antes, que al final no deja de ser un módulo transversal en el cual yo puedo montarme mis informes, ya sea tablas, gráficos, circulares, de barras, donde vea la información que yo quiera, ya sea del banco, sea pues, un informe, por ejemplo, de servicio a la deuda, oye, la cuota que pago todos los meses de mis préstamos, el importe pendiente y cómo va evolucionando a futuro. ¿Vale? Esto es totalmente personalizado. La posición de mis líneas de confirming, líneas de crédito o el saldo de los últimos 4 días de mis bancos. ¿Vale? Todo esto se monta. Aquí es un ejemplo muy rápido cómo se monta. ¿Vale? Yo elegiría que quiero ver en filas, columnas, los filtros que quiero disponer y ya lo puedo mandar. Todo esto, obviamente, se puede compartir por correo, ya sea usuario de Embat o no, programado o único el envío. Bien, pasamos y ahora vamos a pasar a uno de los módulos que más impacto tiene, yo creo, en el día a día de nuestros usuarios, la parte de contabilidad. Bien, al final, de módulos se dividen dos, contabilización, yo tengo que mandar transacciones a Business Central, conciliación. Comprobamos que todo lo que se está contabilizando en Business Central hay una transacción, ¿vale? El punteo de toda la vida. Bien, entonces desde más automático a completamente manual, ¿vale? Que sería de validar a crear. ¿Cómo automatizamos esto? La idea y lo que se trabaja en una implementación, ¿vale? Como veis, yo creo que estáis viendo que lo que es trabajar en Embat es bastante intuitivo, ¿vale? Lo que hacen nuestros implementadores cuando empieza el proyecto, ¿vale? Que es todo un acompañamiento hasta que tenéis completamente implementado Embat, es ver cómo es vuestra operativa y cómo es el día a día de trabajar con Embat, ¿vale? Y enseñaros cómo, oye, pues, cómo operar con estas transacciones, cómo hacer todo esto, cómo montar el flujo de caja, cómo ver vuestras previsiones, es dejarlo montado, no tanto enseñaros cómo navegar por Embat, ¿vale? Entonces, la automatización de contabilización se divide en dos grandes bloques. Lo que serían reglas, ¿vale? Que directamente, básicamente, son para aquellas transacciones que son más de operativa contable general, que lo que causan es un asiento directo, son muy repetitivas, pasan siempre son siempre igual, que suelen suponer un 20-30% de los movimientos de una empresa. ¿Qué estamos hablando? Oye, comisiones, nóminas, impuestos,
Al final es siempre el mismo movimiento. Yo me llega una comisión, va a mi cuenta 626 y, por ejemplo, si trabajo, a ver si tengo alguna, si trabajara con, vamos a coger una empresa solo, que estaba en todas. Si tuviera alguna, si tengo configurada con dimensiones, aquí está. Si yo trabajo con dimensiones analíticas, nosotros leemos las tablas de dimensiones analíticas, se pueden añadir y ya directamente, cuando es correcto, yo le doy a contabilizar y esto genera el asiento en Business Central. ¿Vale? Bien, normalmente los clientes, al final, ¿qué pasa? Como cada producto bancario de Embat está enlazado con la ficha de banco, con la cuenta bancaria de Business Central, no va a haber discrepancia a dónde va a ir. Siempre contabilizamos la fecha de operación y por importe total. Así que típicos errores por ir rápido, por los cierres, por ese momento, ya se desaparecen completamente. Ya no va a haber ese tipo de errores. ¿Vale? Esto, como os he dicho, suele suponer un 20-30%, ¿vale? Muy repetitivo, no tampoco... ¿dónde está el gran grueso de la operativa contable? ¿Quién la soluciona? La soluciona Telmi. Aquí Telmi lo que va a hacer es que cada vez que entre una transacción, ¿vale? La parte en gris, va a buscar el documento o documentos que tiene que liquidar, ¿vale? ¿Dónde está aquí dónde está Telmi aquí viendo? Ya no aparte hacia la sugerencia, sino lo que hace es aprender de la operativa, cosas que acepto, cosas que rechazo, cosas que hago manualmente. Al final va viendo cómo operáis para ir incrementando ese porcentaje de automatización. No hay que crear reglas de lógicas. Al final Telmi ya la da todo eso, ¿vale? Además, esto también una de las cosas que se hace en la implementación, ver qué cosas están automatizadas, qué no, y cómo podríamos automatizar todos esos procesos, ¿vale? Pues aquí tenéis el ejemplo de uno contra n, uno contra uno contra n, ¿vale? Incluso con discrepancias. Podemos crear unos márgenes, ya sea porque opero en divisas, porque ajustes de céntimos porque un cliente paga de menos, pues todo eso se puede automatizar, ¿vale? Para que, aparte de liquidarme el documento, me genere el asiento. Muy bien. Entonces, ahora os voy a enseñar cómo sería el proceso de integración de Business Central, ¿vale? Esto os sonará mucho, mucho más. Bien. Al final nuestro conector, quien esté en SAS lo puede encontrar, ¿vale? Podríais ir directamente al App Source y, si no tarda mucho, y buscar en BAT. ¿Vale? Aquí tenemos el vector, se instala, se parametriza y ya se integra con Embed. En el caso que tengáis un on-premise, es muy sencillo también, nosotros nos encargamos de todo, simplemente que tiene un proceso de instalación un poco más lento. ¿Vale? Muy bien. Una cosa importante de lo que había hablado antes, ¿vale? Esto es una factura de cliente que voy a crear. Yo, aparte de los campos estándares que nosotros solemos integrar, fecha de vencimiento, información del cliente, métodos de pago, términos de pago, importes, dimensiones, cualquier campo, lo que he dicho, podemos fácilmente vincularlo con Embat y que fluya a Embat para nutrir, ya sea en contabilidad o en tesorería o en algún informe que quiera montar, ¿vale? Yo voy a crear un movimiento, ¿vale? Como ya tenía parcialmente creado, oye, con su método de pago, y en el momento que yo le doy a registrar, ¿vale? Sí. Muy bien. Esto, nosotros funcionamos por eventos de actualización, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que no estamos leyendo la base de datos constantemente, trayéndonos toda la información. Simplemente lo que hacemos es incorporar los movimientos o datos nuevos que se generan o que se modifican. Yo genero una factura, se manda a Embat, esa factura la aplique, se genera un abono y lo aplico a la factura, pues obviamente si esa factura va a minorar el importe, mi informe de Embat, que doy por pagada la factura en Business Central, imaginaros, genero una orden de pago, la doy por pagada, pues oye, todas esas facturas estaban pendientes en BAT de que pareciera, de cuando se emitiera la remesa, apareciera el movimiento bancario y nosotros mandáramos esa orden a Business Central de que la remesa está pagada. Que lo hacéis en Business Central no pasa nada. Yo, por un lado, voy a traerme toda la información de que todas esas facturas, esa remesa ya está pendiente y luego el movimiento de la cuenta bancaria. ¿Vale? Entonces, esto debería haber entrado ya aquí, ¿vale? Como veis, esa factura de 6.000 euros que había creado ya ha entrado en Embat. Además, viene por qué producto bancario se va a liquidar, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo?
poco para que veáis qué operativas podemos hacer en Embat, ¿vale? Obviamente el mundo ideal es tener todo automatizado. Hay cosas que igual no se pueden automatizar por su complejidad o porque no se sabe o no trae mucho detalle el movimiento bancario. Yo que puedo hacer también, esto será la parte más manual, aunque no sea tan bonita, ¿vale? O no sea, es muy rápida de trabajar con ella. Yo puedo desde seleccionar un movimiento bancario y decidir casarlo con una factura. Por ejemplo, oye, esto es que me han pagado de menos, haría una contabilización parcial. Imagínate que va contra dos facturas y puedo aquí directamente ajustar el importe unitario de cada factura para liquidar según lo que yo quiera desde aquí, ¿vale? Oye, o no, es que este cliente ha pagado anticipado, no tengo la factura aún generada, yo puedo elegir al cliente, esto es toda la lista de clientes y proveedores que está, ¿vale? Pues sea un proveedor, vamos a coger un cliente que quede mejor, ¿vale? Un cliente y decir, oye, pago, eso, puesto, en blanco. Ejemplo, ¿vale? Todo esto. O directamente también puedo mandarlo si quiero a cuentas contables, ¿vale? Aquí tengo el plan de cuentas, mandar una cuenta por contable. Estos movimientos, obviamente, yo puedo, para que veáis muy rápido, elegir, quitar algo de importe, ¿vale? Puedo elegir y dividirlo y llevarlo a diferentes apartados, diferentes cuentas, contactos, facturas, todo es casi posible aquí, ¿vale? Bien, entonces vamos a buscar mi factura y os enseño rápidamente cómo, ¿vale? ¿Veis? Ha entrado un movimiento, ¿vale? Entonces, ha entrado un movimiento en mi banco, ¿vale? Que liquida esa factura por importe total. Telmi lo ha reconocido, me la ha cogido y me la ha sugerido. Muy bien. Vale, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Esto es correcto, yo voy revisando, le doy a contabilizar. Bien, todo esto pasa a nuestro historial, ¿vale? Donde podemos ver todo lo que se ha ido mandando, ¿vale? Todo lo que se ha ido mandando, si está sincronizado o está pendiente. También, obviamente, controlamos aquí la sincronización entre Business Central y Embat, toda la información que se trae, que manda Business Central y que se manda a Business Central. Todo esto está controlado. Bien, y ahora llegaría el momento de la contabilización. Nosotros vamos por diarios generales, ¿vale? Se crea una sección del diario general, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, se puede hacer, que al principio los clientes empiezan trabajando con el diario general, básicamente hasta que ven que la información que se manda desde Embat, como entra Business Central, ya tienen todo controlado, pero la idea es que ya quite los diarios generales y entre directamente a mi contabilidad. Normalmente solemos tener un proceso que va llamando cada 5 minutos, cada 3 minutos, lo que quiera más o menos el cliente. Lo bueno es que no consume nada, porque si hay algo pendiente se lo trae, si no, es una llamada de un microsegundo. Y también, obviamente, que es lo que voy a hacer yo, hacer una llamada manual, ¿vale? Bien, entonces, si yo veo ahora, si yo vengo aquí, además, si vengo, ¿vale? Esto ya se ha sincronizado, ¿vale? Ya controlado, y es verdad porque ese movimiento ya ha entrado en Business Central. Incluso podemos ir a ver, si no me equivoco, buscar movimientos. eh, Mira, aquí movimientos clientes detallados. Pero las opciones. No, es en movimientos clientes, creo. Perdona. Y puedo ver en movimientos liquidados, cómo me ha liquidado la factura. Esa factura ya el importe estará a cero y ya no estará pendiente, ¿vale? Luego, como os he dicho, todo esto tiene un proceso. El siguiente paso sería que entrara en la parte, mirad, como veis, tenemos Embat en diferentes idiomas. Ya alguien me habrá cambiado el idioma a inglés. Ya estoy. Bien, y ese movimiento que he mandado, como veis, ya está aquí, ha entrado el asiento y he cerrado el ciclo contable. O sea que esta transacción, el estado que tendría si fuéramos a parte de transacción, sería conciliado. Hemos cerrado flujo completo, ¿vale?
¿Qué más tenemos? ¿Qué más módulos tenemos? Oye, pues la parte de pagos, ¿vale? Que es generar la remesa, establecer un flujo de aprobación, conectar con otros bancos, al final generar la remesa, transferencias unitarias, traspasos entre cuentas de la propia empresa o del grupo, ¿vale? Y todo desde aquí. Y se pueden firmar todos los bancos, todas las remesas, todas las zonas de pago de golpe, ¿vale? De todos los bancos, ¿vale? La firma se puede hacer desde el móvil, incluso podemos programar, podemos programar remesas, podemos dejarlas en borrador. Yo puedo seleccionar y programar, un momento, programar una remesa, ¿vale? Para cuando la quiero emitir, mandar que se apruebe y cuando se apruebe y llega la fecha, se emita, ¿vale? Lo mismo, traspaso entre cuentas, transferencias, incluso importar un fichero Excel si hiciera falta, ¿vale? En los traspasos entre cuentas, si por ejemplo son entre diferentes compañías, lo bueno es que tenemos nuestro módulo Intercompany, que no voy a entrar para dejaros unos minutos por si acaso necesitáis hacer preguntas, que controlamos toda la deuda, entre todos los traspasos y toda la operativa, ya sea toda la operativa que tienen entre las diferentes compañías, se controla el saldo de las operaciones en este módulo, incluso pudiendo establecer intereses a las relaciones para luego contabilizar. Bien. Un poco para que veáis un caso de éxito de un cliente, ¿vale? Como sería Fiverr, que no lo conozca, es una empresa que comercializa experiencias a cliente final, ¿vale? A nivel mundial. Y bueno, al final un poco para que veáis cómo operaban antes en Embat, la falta de visibilidad, muchas empresas, muchas jurisdicciones diferentes, extracción de información manual y tener que contabilizarlo manualmente y al final al operar en muchos países tener, oye, muchos temas de tipos de cambio a la hora de pagos internacionales, generar muchas remesas de pagos, mucha necesidad de pagos muy rápida. Bien, y todo esto lo han solucionado pues oye, con Embate, con las diferentes funcionalidades. Un poco para que veáis también de la empresa que hablamos. Más de 40 usuarios están trabajando en Embat en diferentes países, oye, 128 productos conectados en Embat, trabaja en más de 40 países, un poco para que os hagáis una idea. Yo de todas formas, ha sido muy rápido, unos pequeños detalles, cada uno tiene unas necesidades, yo os insto a hacer una demo con nosotros personalizada, donde veréis mucho mejor cómo lo solucionamos. Bien, no sé si tenéis creo que el chat no sé si está deshabilitado. Eh, a ver si me lo pueden habilitar. Creo que el chat está deshabilitado. Bueno, si queréis hacerlo en viva voz, si no, si os podéis, porque creo que está, o a mí no me El deja. chat debería estar habilitado. A mí He es que me sale mandado un... deshabilitado. Ah, vale. Vale, Magalis, no sé si lo puedes ver. No, a mí. Hay una pregunta de Laura de Inotor Ah, que te voy escribe. Vale, a escribe. leerla, Luis. Hola a todos, soy Magali, la directora de marketing de Embat. Gracias por compartir este rato con nosotros. Entonces, voy a leer ahora la pregunta de Laura. Hola, ¿el traspaso entre cuentas es inmediato o pasa un día, por ejemplo? Gracias. Bueno, depende, al final un poco depende de la hora y el banco, ¿vale? Porque al final, pues, si es el mismo banco, obviamente es inmediato, si es entre diferentes bancos y a qué hora se está haciendo. Es verdad que hoy en día, como las condiciones SEPA, ya sea SEPA normal o SEPA instant, las condiciones bancarias, las comisiones son las mismas, pues depende del formato que lo hicieras. Pero normalmente puede depender un poco, pues, o puede, si lo haces por la tarde, pues aparece el día siguiente, pero excepto que sea instantánea. ¿Vale? Tiene que ver un poco con las condiciones del banco que tengáis y de qué banco a banco sea. Bueno, también a esto añadir que nosotros luego tenemos unos productos, es ya siguiente nivel, tenemos unos productos bancarios de Embat, en el cual si tuvieran todas las empresas, sí que es verdad que eso sería completamente inmediato. Yo es que no veo el chat, Y no sé si otra más. pregunta Vale. de Uniglobal. Gracias, tenemos que cortar porque... Ah, no.
Vale. Pero escribimos a Antonio para comentar lo de la demo, presupuesto personas de datos. Vale, genial. Eh, y Jessica de la Torre. Buenos días, tengo una pregunta sobre la contabilización. Todos los movimientos que Telmi reconoce como correctos para poder contabilizarlos, ¿se contabilizan automáticamente sin tener que contabilizarlos nosotros? Vale, todo lo que un poco, sí, y voy a volver, sino a Embat para que enseñarlo, ¿vale? Todo lo que siempre va a caer todo aquí, ¿vale? Y lo vais a poder ver. Siempre tiene que haber un usuario y validarlo, ¿vale? Tiene que dar este botón de mandar a Business Central, ¿vale? Nosotros no vamos a mandar nada. Le- Otra pregunta de, bueno, me pone RP43. Buenos días, tengo una pregunta acerca de si se pueden gestionar remesas al cobro. Nosotros no generamos las remesas, pero sí se podrían transmitir, ¿vale? Como tenemos la conectividad bancaria, se generaría en Business Central y nosotros la transmitiríamos al banco a través de nuestro File Gateway, que se llama. Lo bueno es que te ahorras todo ese proceso de subir. Solo le das a generar en Business Central, caería y se mandaría. E incluso tenemos algún cliente que hace esto y cuando el fichero de vueltos llega del banco, se lo podemos transmitir para que luego lo gestione. ¿Qué hacen? Lo incorporan, tiene un proceso que lo incorpora a Business Central y ya eso hace su operativa. Pero lo bueno es que ya no tienes que estar descargando, buscando ficheros, qué fichero me he traído, que no. Pues esto según se emite, se recibe y se manda a Business Central para que él lo tratéis. Bue- Bueno, están entrando muchas preguntas. Gracias por animaros. Sigo. Hay otra que dice, ¿los saldos que se ven en las cuentas bancarias están actualizados a ese momento o es cada cierto tiempo? Vale, nosotros lo que he dicho antes, por lo principal, Embat actualiza a cierre del día, ¿vale? Luego se puede al final actualizar en cada momento que se quiera, ¿vale? Ya sea una cuenta o todas de golpe, yo le daría actualizar y esto me traería todos los movimientos últimos y el saldo último de la cuenta hasta ese momento. Hay otra pregunta de Jessica sobre tu respuesta, Luis, que dice, aparte, al contabilizar cobros de clientes, si pagan 5 facturas, indiquen el número de factura o no. ¿Telmi es capaz de identificarlas y relacionarlas con el cobro recibido? Sí, sí, eso es una de las cosas que justo cuando hemos hablado aquí, ¿vale? Mira, con un ejemplo yo creo que además ha ido bastante. Pues poco paga igual uno contra uno, pero ya sea el uno contra n, al final va a ir buscando las facturas, ¿vale? Y me las va a ir sugiriendo, ¿vale? Como veis aquí, que cuadre con el importe, obviamente, y tú esto al darle a ese contabilizar, liquidaría las tres facturas contra un cobro. Vale, ahora pregunta de Alex Toro. Hola, quisiera consultar si para la conexión con los bancos se tienen que realizar contratos de conexión o se realiza contra la conexión web normal. Aquí las dos cosas. Sí, sí, o sea, me refiero. Tenemos el método de cobro más legacy, más antiguo de toda la vida, que es un por fichero, que ahí tienes que firmar un contrato con cada banco, ¿vale? Y luego está el conexión vía API, no hace falta. Eso es al final con las propias credenciales, conectamos con la API y nos trae la información, ¿vale? Ahora una pregunta de Pere. Buenas, habéis comentado que se pueden trabajar los flujos en base a pedidos. ¿Funciona con las reservas hoteleras? Con las reservas tendríamos que ver el tipo de documento, ¿vale? Porque al final, pero no sería. Al final nosotros vamos incluyendo un poco, Pere, para lo que comentas, nosotros vamos incluyendo casuísticas o operativas de los RPs según necesidades, ¿vale? Si la reserva fuera una necesidad que hay que incluir, nosotros la analizamos porque al final desarrollamos en base al impacto que tengan nuestros clientes. No solemos, entonces se podría ver sin ningún problema qué tipo de documentos son, dónde están para poder incluirlos, esas reservas. Es verdad que muchos de nuestros clientes hoteleros, las reservas como las suelen tener en el PMS, al final el PMS es y a veces y no suelen volcar, lo que volcan son los cobros, no las reservas, pero en tu caso si tienes reservas, oye, pues lo podríamos ver. Una pregunta de Teresa Blanco. Hola, quisiera saber qué funcionalidades de IA tiene Emba. Vale, pues entonces voy a un poco a... Final, ¿dónde afecta? Voy a volver un poco aquí a esta imagen, ¿vale? En la parte de tesorería, donde afecta en embates, por ejemplo, en generarte previsiones a futuro en partidas que igual tú no te dispones de esa información, ¿vale? Como puede ser nóminas, comisiones bancarias, cobros de TPV, cosas de estas. Luego también también lo que hace, por ejemplo,
es calcular la desviación de los clientes a la hora, o de clientes o proveedores a la hora de emitir cobros o los pagos, ¿vale? ¿Para qué? Para que esa fecha de vencimiento, esa fecha previsión de cuándo ibas a cobrar, te la vaya ajustando según sus tendencias, ¿vale? También en la parte de todo lo que son sugerencias de contabilidad y conciliación automática, en la parte de emisión de pagos, de podría generarte informes, en la parte de generarte informes, también añadiendo pues textos. eh, una cosilla más que ahora mismo, al final en diferentes áreas y cada día más, ¿vale? Estamos trabajando en en más módulos que ahora mismo no están aquí. Por ejemplo, en proponerte temas de movimientos estratégicos de liquidez de tus saldos para optimizar el rendimiento de tus cuentas. Al final afecta un poco en muchas partes, pero estas que te he dicho yo creo que son las que tienen un impacto muy, muy, muy visible en el día a día del cliente. Vale, y la última pregunta que tenemos es ¿qué coste tiene Enva? Vale, nosotros aquí en esta parte, muy buena pregunta. Nosotros al final se valora cada proyecto individualmente. Es decir, no todas las empresas tienen el mismo coste. Vale, hay una parte que es implementación, ¿vale? Que es una vez, y luego está el SaaS, ¿vale? Que es la cuota que vas a pagar anualmente y se calcula en base, oye, pues el perímetro societario, los bancos con los que se trabajan, geografías distintas, qué cuentas bancarias se van a usar y la transaccionalidad. Por eso cada precio es un poco, suele ser un poco ad hoc al cliente, sobre todo por sus necesidades y funcionalidades por las que contrata. ¿Vale? Esto aquí, lo que os decía, os insto a una demo donde vayáis, contáis todos vuestros problemas a nuestro equipo de ventas y luego a nuestro equipo de pre-sales completo para que veáis cómo se solucionaría y obtengáis un precio y podéis valorar el incorporar Embat a vuestro pool de aplicaciones de uso diario. Es un complemento muy útil para Business Central. Y Business Central, que no lo he dicho antes, yo creo que es nuestro principal RP que tenemos conectado. Yo creo que en clientes debe estar en la mayor base instalada de clientes que tenemos usan Business Central. ¿Vale? Seguido de NetSuite, Apps y todo esto. Y ya no tenemos más preguntas. Pues muy bien, muchísimas gracias. Espero que ha sido muy rápido. Yo os insto de verdad a una demo. Nosotros encantados que veáis y que nos contéis vuestros problemas y que lo veáis más tranquilo, porque al final esto es una pequeña píldora de lo que podemos solucionar. Que tengáis un muy buen día. Gracias a todos. Hasta luego.